A ver, tal cual como me presentaron, bueno, yo soy fisioterapeuta, tengo una maestría en biomecánica deportiva, una maestría en biomecánica aplicada en evaluación funcional y estoy tomando una muy diferente de biomecánica aplicada a la evaluación de la locomoción humana. Bueno, ahí vamos a hablar un poco del running, ya que como igual lo mencionó Carlos, esto ha ido creciendo de año en año y prácticamente ha avanzado un montón. Entonces, nada, es aparte de que está una moda, nos sirve full a nosotros que estamos día a día en clínica recibiendo pacientes de este tipo. Primero vamos a hacer una introducción breve que creo yo que muchos conocen, entonces va a ser muy cortita, que prácticamente lo que es la biomecánica, que es una ciencia que interpreta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano y efectos que éstas producen. Esto se analiza de forma estática y de forma dinámica. Y en la forma dinámica encontramos cinética, que es el estudio de fuerzas, y la cinemática, lo que estas fuerzas realizan. La biomecánica nos permite comprender cómo las personas se mueven, equilibran, estabilizan y aplican fuerza, y esto se encuentra en tres rangos de movimiento que nos dan múltiples posibilidades y nos sirve adaptarnos en diferentes aspectos, materiales rígidos como el suelo, el trail o el running, que es de pista, y también definir qué movimientos son eficientes o ineficientes. De ahí claro que todos actuamos en base a la economía, el organismo en general suele actuar en base a la economía, entonces siempre tratando de movernos lo mejor posible. Obviamente hay cosas que siempre nos parecen bien, pero no son lo correcto, o al menos no nos benefician. Voy a empezar con esta parte, ya que estos son gráficos que se encontraron en jarrones griegos. Sabemos que a los griegos les encantaba dibujar. Y por más importante es que nos damos cuenta que desde ese momento ellos ya interpretaron que el correr y el caminar son dos formas muy distintas, porque nos damos cuenta que en la parte de arriba es una forma de marcha y en la parte de abajo podríamos definir claramente que están corriendo o incluso sprintando. Quiero tocar este tema porque el correr prácticamente se puede hablar que es una de nuestras adaptaciones o es teóricamente una de las adaptaciones de supervivencia que generamos. Entre estos tocamos el tema de, primero, la capacidad de depender de un sistema de oxígeno y tal, en que nos da una resistencia máxima, y tenemos otro ejemplo como el tendón nucal que nos permite mantener la vista al frente durante estas actividades. Ahora bien, porque es importante lo que decía, ahora se ha puesto mucho de moda, he tomado una estadística del 2020. ¿Por qué? Prácticamente por el tema del COVID. Sabemos que ahora mismo la carrera a pie es el quinto deporte, después del senderismo, la gimnasia, ciclismo, que más se practica a nivel mundial. Y esto es debido a las facilidades que esta tiene, entre estas que es el aspecto físico, que normalmente nosotros consideramos que para correr lo único que se necesita es calzado y ropa deportiva y correr, salir a una calle, tenemos a la vuelta de la esquina. El factor psicológico, que este se puede decir también que son las competencias que estimulan la adherencia al deporte o eventos deportivos, y la parte social, que son los clubes, que prácticamente socializar. Ahora es muy común esto de coffee run y cosas por el estilo, en que la gente va a correr y termina en una cafetería. Ahora bien, el exponencial crecimiento viene desde el año 2014. Aquí tengo un ejemplo de tres maratones importantes. Tenemos Valencia, Nueva York y Tokio. Muy importantes en el de España, que sabemos que en 2014 tuvieron 11.000 participantes, 11.348. Y para 2019, antes del COVID, tuvieron 25.000 participantes. Post-COVID volvimos a empezar desde un número, la mitad prácticamente, con 12.000. Y para este año de 2022, el año 2022 tuvimos 21.000, 2023 23.251, y según la estadística del año anterior llegamos a los 30.000 más o menos. Entonces nos damos cuenta que hemos superado números sin precedentes en realidad, y va avanzando y va tomando fuerza. Entonces cada vez recibimos más pacientes de este estilo, o recibimos más personas que les interesa saber si lo que están haciendo es correcto, porque prácticamente nadie te enseña a correr, al menos en el Ecuador, ¿no? Y eso es algo muy complicado en realidad. Ahora bien, vamos a tocar el tema de cuál es la forma perfecta de correr, que siento yo que todo el mundo quiere saber, porque he escuchado life hacks, que la cadencia, como habla el de zona 2, que el dar un pasos largos, dar pasos pequeños muchas veces. Pues nada, no vamos a dejar ver por modas, perdón, el cambio. Por modas, por ejemplo, que, un segundo. Muy bien.
no nos dejamos ir por modas, que tocamos que el talón o ir de punta, que ahí también estuvo mucho tiempo de moda el hecho del barefoot o de zapatitas con mucha tecnología que saldrá el año siguiente, incluso Adidas ha sacado algo muy loco. Pero, ¿cuál de todo es correcto? Entonces, estos son dogmas. Partimos de la idea de que estos son dogmas y empezamos a mirar un ejemplo grande, que es que en 2019 salió este libro de Nacidos para Correr, inicia una moda del barco calzado minimalista. Entonces, partiendo de esto, para el 2011 sus ventas habían llegado hasta un 300%, y este 300% prácticamente era un número descomunal para sus números de anteriormente. Luego, en 2013, fue demandada la marca que más vendía Barfoot y fue sancionada por Estados Unidos por publicidad engañosa, y para 2014 volvió a los números previos de 2009. Es decir, prácticamente nos dejamos llevar por modas y en ese momento se generaron muchas líneas de investigación para tratar de determinar si esto es mejor o peor, si genera más fuerzas de reacción contra el suelo o no. Continuando con eso, voy a simplificar todo. Como digo, esto es un tema complejo, pero es muy fácil de reducir y vamos a simplificar un poco la física en realidad. Y esto es un modelo de masa muelle, que muelle se reconoce como un resorte, es una palabra sino que extranjera, entonces se le toma como muelle. Bueno, eh, prácticamente la pierna funciona como un resorte o muelle, se comprime para absorber las fuerzas y luego libera energía para propulsar. Esto es lo que pasa, lo ven en la imagen del lado izquierdo, cuando nosotros pegamos una zancada prácticamente, nuestro cuerpo actúa en forma de resorte, absorbiendo fuerza y administrándolas de forma excéntrica en cuanto generamos flexión de rodilla, de cadera, entre otras. Y esta misma fuerza es reutilizada en el siguiente paso, y si se pueden dar cuenta hay flechas adelante y hacia atrás, y esto hace mucho referencia a la manera en la que pisamos, porque las fuerzas de reacción se redireccionan en cuanto a cómo va la fuerza. Ahora bien, este modelo masa-muelle, como les he explicado, es un modelo complejo que podríamos irnos a mucho más, suponiendo que es fácil de identificar, conociendo el cuerpo como masa y a las piernas como cada uno de resortes, y ir rebotando, y que prácticamente correr es una forma muy eficiente de ir rebotando o ir saltando. Aquí sí que se toca temas más complejos como la longitud de contacto, un factor de útil, la rigidez vertical, la rigidez de la pierna, la deformación de la pierna, potencia, frecuencia, entre otros. Ahora sí, porque analizamos la carrera. Aquí podrán ver a uno de los mayores corredores, que es Kipchoge, sacando uno de los récords que consiguió. Y es por esto. Prácticamente, si nosotros tenemos un error durante la marcha, podríamos decir que nuestro paso es un poco largo y por eso nuestras piernas tienen que tolerar más fuerza en contra de las articulaciones. El problema, aunque sea mínimo, en un maratón de media nosotros damos entre 52.400 y 66.000 pasos. Es decir, que este mismo error se repite en una media de 55.000 veces. Y es por esto que, bueno, retomando el tema de estadística, el día de hoy entre el 25 y el 50% de corredores se lesionan al año, y esto tiene un predominio de miembro inferior. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es lo que pasa y por qué nos lesionamos? Las lesiones primero son un tema multifactorial. Hoy en día también se habla mucho de genética, de análisis genéticos, de la fuerza, de la calidad de nuestros tejidos, del calzado, del sendero, de lo frecuente que pueden ser las carreras para nosotros. Entonces es multifactorial, es un sistema muy diverso. No se le puede atribuir a una sola de las cosas. Entonces, muy bien, este tema también se toca mucho, que las lesiones son un tema biológico, psicológico, social, el modelo biopsicosocial, y esto no, siento yo que no hace falta andar mucho, porque seguramente lo han tocado ya muchas veces el día de hoy o el día de ayer o en muchas de las conferencias, pero prácticamente hace referencia que a nivel biológico es el lugar específico, estructuras que se encuentran dañadas, psicológico, cómo nos afecta eso y qué idea tenemos del futuro de nuestra lesión, y social, si tenemos muchas veces acompañamiento o a veces presión. Deportistas de élite muchas veces sienten la presión por retornar al juego y eso no permite una rehabilitación eficiente. Ahora bien, este es el modelo por el cual actúan las lesiones, o al menos en el running o en muchas otras, y son la predisposición del atleta.
Aquí vemos cosas que son factores intrínsecos prácticamente, factores internos como el peso corporal, la cantidad de grasa o antropometría, tenemos su calidad física, músculos, fuerza, potencia, rangos de movilidad, tenemos su anatomía, los ligamentos, espacios articulares, piernas cortas, cosas por el estilo, y la calidad de los ejercicios, si practica gestos específicos del deporte o estabilidad postural, entre otros. Y tenemos los factores externos, que son el equipamiento deportivo. Entre estos también vamos a incluir a las pistas o el terreno donde ellos se desenvuelven y los zapatos. Muy bien, los zapatos sí que es un tema que todo el mundo quiere saber qué zapato es mejor, qué zapato es peor, y las marcas mueven un montón de dinero gracias a eso. Y antes de la lesión, que juntan estas cosas o a veces por separado y tenemos breves rasgos del nivel biomecánico o ya cosas muy, o sea, casos muy detallados. Eh, este también es igual un modelo de lesión en el que tocamos el tema de factores intrínsecos, la exposición y los factores extrínsecos que a la final nos pueden terminar por dar una lesión. Sabemos que el entrenamiento sin descanso nos lleva a un síndrome de sobreentrenamiento o genera muchas veces desadaptación, y el que tiene un descanso adecuado, pues la adaptación. Ahora bien, los factores de riesgo son mucho mayores, lo ven en la parte de abajo, cuando estamos proximales a la lesión, a las competencias, a diferencia de cuando estamos lejos de las competencias. Porque voy a poner un ejemplo bastante simple. Piensen en un deportista profesional, alguien que trabaja con marcas y que esta marca prácticamente a un mes de una de sus carreras más importantes o más exigentes llega y le dice, mira, vamos a correr esta carrera con esta zapatilla. Es la joya de la corona en cuanto a tecnología, investigación y todo, un mes antes de la carrera. Y él, por tema de que tiene un contrato millonario, de que tiene presión social, de que tiene todas estas cosas, la termina haciendo, y el resultado aparece que dentro de nuestra carrera posiblemente suframos una lesión porque no estamos adaptados a ciertas cosas. Por ejemplo, solo el simple hecho de tener un drop muy alto podría determinar que tengamos una lesión. El drop hace referencia a la altura de la parte posterior a la parte anterior de un calzado. La epidemiología, como les decía, prácticamente el 90% de las lesiones son en extremidades inferiores. Algo importante a tocar aquí es que las mujeres tienen una mayor predisposición a lesionarse cosas como la rodilla y la cadera, a diferencia de los hombres que tienen una mayor predisposición a lesionarse el pie y tobillo y la tibia, pues. Entonces vamos a tocar incidencia y prevalencia. La incidencia tenemos tendinopatías, síndrome de estrés tibial, síndrome del dolor paterofemoral, fascitis plantares, esguinces de tobillo, y entre prevalencia, dolor paterofemoral, síndrome de estrés tibial, fascitis plantares, síndrome de la banda tibia. Ahora bien, vamos a empezar a tocar un tema de lesiones que es ya un poco más complejo. Un sistema dinámico, que es un sistema que está evolucionando con el tiempo, eso lo conocemos. Un sistema complejo, que es un sistema compuesto por varias partes relacionadas o interconectadas entre sí, cuyas interacciones crean información adicional desconocida por el observador. Es decir, que al unirse varias cosas nos generan algo nuevo que no pudimos predecir, y si no podemos predecir, no pudimos prevenir. El sistema complicado es un sistema compuesto por varias partes relacionadas, interconectadas entre sí, cuyas interacciones no crean información adicional. Es aquella en que nosotros podemos trabajar en el gesto deportivo, conociendo interacciones, y aquí se conoce el sistema, propiedades emergentes, entre otros. Este es un ejemplo de un sistema dinámico, y prácticamente es un modelo complejo para lesiones deportivas del grupo de variables en la parte inferior. Conforma la red de determinantes y que se compone de las unidades contribuyentes de los sistemas y pesos. Entonces, ahora este mismo lo vamos a trasladar a una lesión de ligamento cruzado anterior y en distintas cosas. Por ejemplo, el primero es en básquet y el del lado derecho es en ballet, si no estoy mal. Bueno, entre el primero nos damos cuenta que el factor predominante o el factor del mecanismo de lesión es un valgo dinámico que puede venir por una debilidad en los músculos de la cadera, por la dificultad del evento, por algo que no fue anticipado en el desenvolvimiento del evento y tal. Ahora, este es un sistema complejo que prácticamente nosotros podríamos prevenir antes de una participación o del desarrollo del evento como tal.
También tenemos el otro en el que actúan distintas cosas como la dificultad del evento, el nivel de atención del deportista y la fatiga que nos genera algo externo, como el desconcentrarse o el no darse cuenta que tiene algún objeto delante, un obstáculo, y termina dándonos como una lesión. Ahí es donde el valgo dinámico deja de ser predominante cuando se es el mecanismo de lesión y se vuelve solo uno más de los factores. Ahora bien, la curva de adaptación es por esto que es importante trabajarlo de esta manera, ya que nosotros en la línea verde hace referencia al umbral del estímulo y la parte de arriba es el umbral de ruptura. Si nosotros trabajamos por debajo de este umbral, prácticamente la carga o el tipo de estrés es insuficiente para generar una adaptación. Si nosotros trabajamos por encima del estímulo o el umbral de ruptura, sabemos que lo más probable es que terminemos lesionándonos porque no le damos el tiempo suficiente al organismo para regularse, adaptarse y mejorar frente a ciertos estímulos. Ahora bien, nosotros vamos a tocar tema de, más o menos a nivel articular, vamos a hablar de cosas compresivas y elásticas. Entre compresivas he puesto un golpe de box, ya que vemos que trata de tener una resistencia a la deformación, en este caso en el cuello. Y a nivel elástico nos damos cuenta que prácticamente las cualidades del elástico, que es elongarse y volver a su posición original. Esto es importante para aquellos que tratan corredores y son capaces o les interesa bastante analizar. Es una de las mejores tablas que he encontrado. Y hace referencia a qué es aquello que está trabajando o qué es aquello que nos puede estar generando problema dentro de la actividad. Entonces, en el CDG es el centro de gravedad, cuando baja o en el primer paso, podríamos decirlo, en la parte del pie, la pronación, sabemos que trabaja el tibial posterior y la fascia plantar con mayor actividad. Obviamente, tocando el tema de que nosotros funcionamos como cadenas que se contraen y se expanden prácticamente en contralateral. También tocamos el tema del tobillo, que la flexión dorsal está encargada del tríceps ural, que la flexión plantar del tibia anterior, de la rodilla, cadera, pelvis. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente, en realidad, nuestro cliente, nuestro deportista, está teniendo problemas con alguna de las fases de la marcha, esta tabla es una guía muy buena o muy fácil de seguir para saber qué es lo que debes trabajar para readaptar esta misma fase de la marcha que es la que se encuentra lesionada. Ahora nos damos cuenta que estas propiedades compresivas y tensiles funcionan en el organismo. Por ejemplo, aquí vemos la línea roja es la parte elástica y la línea celeste es la parte que es compresiva y nos damos cuenta que funciona de tal manera. El lado derecho del cuerpo de esta persona prácticamente o sea, está elástico tal cual y el lado izquierdo está compresivo sin deformarse, mantiene su orden y sirven para el movimiento funcional. Entonces, no hay que darnos cuenta que ni es bueno ser elástico ni es bueno ser compresivo, sino empezar a trabajar o empezar a convivir en armonía entre factores elásticos y compresivos, por así decirlo. Muy bien, esta parte es importante ya que lo que digo, nosotros actuamos de una manera de que nos comprimimos y nos ponemos elásticos, ya sea de forma contralateral. Un ejemplo grande es que mientras uno de los brazos cuando corremos se extiende, otro de los brazos cuando corremos va hacia atrás, se flexiona. Otra cosa muy importante es que un lado se aleja del organismo entre un hombro y la pelvis contralateral, cuando el otro se acerca entre la pelvis contralateral y el hombro, y que nuestro hombro y nuestro pecho rota prácticamente. Entonces nos damos cuenta que antes de hacer cualquier actividad, por ejemplo en el tenis, antes de encogernos, extendemos el brazo y nos hacemos pequeños. Entonces siempre hay una extensión antes de una flexión. Normativamente no vamos a decirlo que ese es el orden, pero prácticamente es una de las formas y función más general del cuerpo. Lo mismo pasa con un chuteo de fútbol, extendemos la pierna, pateamos y el cuerpo se encoge. Lo mismo pasa con el voleibol, con el béisbol, nos extendemos y nos encogemos y prácticamente es una ley general del movimiento. Hasta ahora hemos visto bastante generalidades y bueno, vamos a ver entonces cómo se ve un análisis biomecánico, cómo se ve la biomecánica en corredores cuando lo queremos llevar un poco a la ciencia. Prácticamente es ver esto, analizar, se usa mucha tecnología, no hace falta en realidad todo lo que se utiliza, pero ciertas cosas sí son fundamentales. Entre estas podemos ver que las imágenes que encuentran arriba son de un sistema 3D.
con vista lateral, frontal, posterior y superior. Y lo que vemos de abajo es el desarrollo durante una zancada del movimiento de cada una. Las líneas rojas y naranja y verdes hacen referencia a la fase de la zancada. Prácticamente esto es mirarlo por encima, pero si nosotros fuésemos a ser quienes vamos a realizar este análisis biomecánico, tendríamos que tomar en cuenta estas cosas, que son una historia clínica, una exploración física, una exploración visual, parámetros de espacio temporales si se posee, baropodometría si se posee, cinemática analizable incluso en Kinven, Kinovea, la verdad, cinética igual y electromiografía si se posee. Prácticamente lo único que nos dan es mayor certeza cuando incluso nosotros podemos hacerlo sin necesidad de todo esto. Entonces, el análisis de movimiento, cuando juntamos todo esto, hace falta el razonamiento clínico, que es el por qué ellos acuden a nosotros y no muchas veces a otros especialistas, por así llamarlo. Y es que nosotros podemos relacionarlo con el funcionamiento normal del cuerpo, tanto médicos, entrenadores, tal y tal. Y esto nos da la capacidad de la toma de decisiones. Ahora bien, lo vamos a desglosar. Una exploración física es cosas como esto, mirar la rotación de cadera, un jack test, flexión de dorsal y tal. Una historia clínica se puede ver de esta manera, donde medimos miembros, vemos la estabilidad de cadera, cómo va la rótula, qué tal reacciona a la carga o no a la carga. Una valoración visual prácticamente es un video, que es una forma muy simple de hacerlo. Parámetros espaciotemporales, si se poseen, es un 3D que utilizamos sensores y tal. Baropodometría es un sensor de presiones prácticamente, donde vemos dónde asienta más el pie, tanto en estático como en dinámico. Cinética es la fuerza y cinemática lo que pasa con la fuerza. Ahora bien, la electromiografía también es un tema bastante complejo a tocar dependiendo de las lesiones. Como vieron, cada tipo, cada error o cada fase de la carrera depende de cierto grupo muscular y si sospechamos de alguno, utilizamos cosas como la electromiografía que nos permite ver la actividad de los motoneuronas. Ahora bien, esto prácticamente es las fases de cómo se haría, pero nosotros podemos llevarlo a algo muy diferente. Prácticamente aquí tienen un ejemplo de cómo es ver a un corredor. Es fácil, se puede hacer con un iPhone, un teléfono, lo que sea, grabar en cámara lenta y empezar a analizar fase por fase. Pueden verlo en el pie izquierdo. Bueno, en la imagen de la izquierda, en realidad, como es una persona que prona, vemos en el lado, en la de la mitad, como es una persona que entra de talón. Y en el lado posterior pueden mirar que la rotación que genera o sea, los músculos del femoral provoca una rotación tibial y se nota en la punta del pie. Entonces, todos estos gestos son replicables y analizables, porque hay que hacer referencia a que nosotros, como individuos, por más profesionales que seamos o por más experiencia que tengamos, ahí está demostrado que por mucho dentro de un análisis, o al menos yo si lo mirase de frente, podría encontrar hasta 10 cosas, pero con la tecnología al día de hoy en un laboratorio de biomecánica se demuestra que se pueden analizar hasta 120.000 factores, que es una cantidad absurda que nosotros con la vista no podríamos hacerlo. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, la parte básica son imágenes de este estilo, que sabemos que entre medio pie, pero los datos se van por montones más. Entonces, no hace falta ser un genio para entender que relacionar o sacar correlaciones de todo esto es complicado. Y es por eso que hoy en día los avances nos permiten tener mejor aceptación y adaptación a los clientes para dar el mejor resultado. Ahora bien, ¿cómo se termina viendo un análisis biomecánico? O al menos el que yo manejo se termina viendo de esta manera dentro de un informe en el que utilizamos métricas precisas, por así decirlo, normativas, para presentarlo fuera de lo que ya sabemos que deberá ser. Ahora bien, yo quiero tocar igual esta idea porque lo que digo, a la final, sin datos, si no tienes datos, sabes lo que tienes, pues tenemos opinión. Y suena un poco vulgar y tal, pero las opiniones son como el pueblo literal y todos tenemos uno. Entonces, lo que importa hoy en día es dejar un poco esta dogma de que el barefoot, que el zapato con mucha tecnología o qué tal, y empezar a fijarnos en procesos porque los datos son precisos y las opiniones en realidad, como digo, todos tenemos uno. Y pues eso, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?